Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. Se acerca el verano y toca follón en Grecia. Follón económico, quiero decir, y político, porque el follón del otro, el de las calles, ya lo están teniendo desde hace semanas. Esta misma semana, creo que fue el lunes y el martes, ha habido en toda Grecia huelgas, manifas, cócteles Molotov, protestas de todo tipo. Lo hemos podido ver a través de los informativos en la televisión y por internet. Esto de Grecia ya es una especie de eterno retorno que está todos y cada uno de los años, más o menos en torno al verano, y termina siempre igual, al punto que como he seguido las crisis griegas, porque ya no se puede hablar de crisis griega de manera en singular, sino de las crisis griegas sucesivas, las he vivido desde el principio, desde 2009, ya va para 7 años esto, he elaborado una lista de 10 puntos o de 10 pasos que siguen todos los años. Es decir, he estado pensando en cuando yo hacía noticias hará 6 o 7 años y he visto que se repite con una periodicidad paralela, casi suiza, con una precisión total. Entonces, este año me da que va a ser exactamente lo mismo. Y si no, ya lo veremos dentro de un mes. Como la Navidad, la Semana Santa o el Carnaval, debería incluirse una semana que viene a caer, es móvil, es una semana móvil que viene a caer en torno a mayo o junio, que podríamos llamarla Semana Griega o Semana de la Crisis Griega, porque todos los años o casi todos los años es lo mismo. Siempre por estas fechas, Grecia y su recurrente crisis vuelve al escenario. Se vuelve a interpretar el mismo número de siempre. Es automático, es acercarse las fechas veraniegas y empiezan las peleas en las calles griegas, empiezan las manifestaciones, empiezan las pancartas, empieza todo el numerito, empiezan nuestros izquierdistas de este lado del continente a lloriquear y a decir que claro, que los acreedores son muy malos, que los mercados, que si Bruselas, que si PIN, que si PAN, que si los bancos alemanes. Es un show, como decía, de periodicidad anual que interpretan siempre los mismos, el gobierno griego, esté quien esté, puede ser Papandreou, puede ser Samaras, puede ser ahora Tsipras, pero siempre es lo mismo, la misma historia, con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, el Eurogrupo exactamente, como espectadores. Espectadores obligados, por supuesto. Ninguno de los dos, ni el Eurogrupo ni el FMI, quiere asistir, pero al final asisten y les toca pagar la entrada, hasta el último euro de la entrada. Para que no os vuelva a pillar esto desprevenidos, este mismo podcast lo podría poner dentro de un año porque va a ser igual. La historia es siempre la misma, se repite con una precisión absoluta. El primero de los pasos es que el gobierno griego se queda sin dinero, o empieza a quedarse sin dinero. Es decir, no, estamos ya escasos de liquidez y la cosa está muy mal. Y recurre a la Unión Europea, diciendo, no tenemos tal... No podemos terminar de pagar las nóminas de nuestros funcionarios, no sé qué, no sé cuántos. La segunda es que los préstamos, esta primera queja apenas pasa a los periódicos más allá de la prensa económica. Solo los que están leyendo los salmones a diarios se enteran de esta crisis de liquidez griega que viene a localizarse en invierno todavía. Empiezan los primeros llantos empiezan todavía en invierno. Entonces, el segundo paso, el siguiente, es que los préstamos europeos ya se percatan en Bruselas de que no están cumpliendo lo que habían prometido y los préstamos europeos se bloquean o no terminan de llegar porque Atenas no cumple con su parte, no hace las reformas a las que se había comprometido el año anterior. El calendario de reformas o de medidas que iba a tomar ha cumplido una parte o directamente ninguna. O puede ser, como sucedió el año pasado, que fuese a la cara. No voy a cumplir nada desde el primer momento. Acordaos el año pasado por estas fechas, que es cuando empezó a gestarse la crisis de 2015 que terminó en el corralito famoso. El tercer paso, la tercera etapa, es cuando el gobierno griego, ya desesperado, se pone a lloriquear. Y luego, a lloriquea, va, viene, empezamos a ver las declaraciones llantinas, las declaraciones trágicas del presidente o del primer ministro griego, por aquí y por allá. En ese momento, cuando ve que no se le hace mucho caso y cuando ve que en la prensa de Occidente, de Europa Occidental,
empieza a ser objeto de mofa, cuando no de cabreo directo, es decir, los columnistas y los especialistas empiezan a sentirse ofendidos. Por otro lado, siempre tiene sus apoyos, los que cuentan, podían escribir el mismo artículo todos los años y entregarlo. En España hay unos cuantos que se dedican a defender al gobierno griego, esté quien esté, y haga lo que haga, siempre y cuando lo que haga sea no pagar y resistirse a hacer los ajustes a los que se ha comprometido. Una de las cosas, cuando le recuerdan que no ha cumplido lo que había pactado, dicen que eran imposibles de cumplir, que no puede ser, que no puede aplicar esas reformas, que no puede aplicar esos recortes porque sería suicida para el país y que su economía ya no puede más y que eso hay que revisarlo. En este punto el FMI se suele enfadar. No olvidemos que el Fondo Monetario Internacional es un poco el convidado de piedra aquí. Pone dinero, pero poco puede opinar, pero pone dinero. El FMI se enfada, se cabrea muchísimo y amenaza con levantarse de la mesa. Siempre. Y amenaza con abandonar las reuniones, con dar por perdido el tema y con dejar que a Grecia la rescate solo la Unión Europea, lo cual aumentaría la factura, obviamente. En este punto la Unión Europea se pone nerviosa, o los burócratas, los eurócratas del Eurogrupo se ponen muy nerviosos, se asustan muchísimo y anuncian que no creen en la buena voluntad de los griegos. Esto luego ya veremos. A Juncker y compañía les veremos diciendo no confiamos en que el gobierno griego esté tomándoselo en serio, no podemos seguir por esta senda. Bueno, hablando en politiqués, obviamente, pero ya esta es la cuarta etapa y ya nos acercamos de hecho a ella, si no hemos entrado directamente. Una vez hecho esto, lo que de este tira y afloja del no puedo aplicar las reformas, bueno, pues lo tienes que hacer, pero es que no llego, pero es que la economía, que si la austeridad, que si pin, que si pan. Y en esto, claro, como no pueden tenerlo paralizado así durante muchas semanas, convocan una ronda de reuniones. Es un tira y afloja que dura necesariamente poco, más o menos 2 o 3 semanas como mucho. Las acusaciones cruzadas que se habían hecho antes se olvidan en el acto y empiezan a reunirse. Esto se ve a políticos griegos en Bruselas, alguna vez incluso burócratas europeos en Atenas, revisando no se sabe bien qué cosa, muchas escenas a la entrada del Eurogrupo del primer ministro griego bajándose del coche oficial, escenas de aeropuerto, escenas de hotel, escenas de palacios de congreso, siempre muchísimo movimiento. En los telediarios y en los informativos de televisión mucha bandera griega, mucha imagen del Partenón, siempre, todos los años lo mismo. Es más, creo que en las televisiones aprovechan todo esto para reciclar las imágenes que ya tenían del año pasado. No hace falta ni siquiera que metan mucho. Si la cosa viene muy jodida, lo que hacen es que los periódicos principales mandan corresponsales a Atenas. El año pasado, por ejemplo, pues se fue toda la prensa española para cubrirlo desde el año pasado. También es verdad que fue un órdago a la grande que no se había dado nunca antes, vamos, siempre. Y empiezan las crónicas a los enviados especiales y tal, a informar de la última hora. Al final, de lo que se trata es de encontrar un nuevo acuerdo, que sea como el del año anterior, que satisfaga a todas las partes. Es decir, que satisfaga a los griegos, que cobren de una puñetera vez, que es lo único que les interesa, al gobierno griego, quiero decir, que satisfaga al Eurogrupo para decir que todo va bien y que, por supuesto, han salvado a Grecia y han salvado la construcción europea y el proyecto europeo, y que satisfaga a los otros burócratas, en este caso los del Fondo Monetario Internacional, que confían en que esta vez sí va a salir, que esta vez hacen un esfuerzo y dicen, no, esta vez sale seguro. El sexto paso, es decir, cuando ya se ha llegado a un nuevo acuerdo, un nuevo rescate, realmente un rescate no es más que un préstamo. Nos hemos acostumbrado a esta palabra, pero no es más que un préstamo, simplemente, un préstamo con un interés muy bajo. Es decir, no es un préstamo a precio de mercado, sino pues, si Grecia se tiene que financiar a precio de mercado, habría quebrado ya. La sexta etapa es cuando termina ya la ronda de reuniones y el gobierno griego puede acceder a ese dinero. Es decir, automáticamente ya lo tiene aprobado, se siente satisfecho, aparecen las ruedas de prensa famosas, los apretones de manos. Ten en cuenta que esto es una cosa económica y no hay abrazos, pero sí apretones de manos, las sonrisas. Entonces aparecen los editoriales de prensa diciendo que una vez más hemos salvado Europa y tal y cual. Es el momento en el que todos están encantados de conocerse. Para pasar automáticamente a la séptima etapa, que es cuando el gobierno griego, ya de vuelta en Atenas, anuncia de puertas adentro, en la televisión de allí, en los periódicos de allí, que han puesto de rodillas a los acreedores.
He dicho, no, esto los usureros de la deuda, los bancos alemanes los hemos colocado de rodillas porque el pueblo griego defiende su soberanía y la defiende en Bruselas y tal y cual, y que, por supuesto, a cambio de eso no han tenido que dar apenas nada. Que las reformas a las que se han comprometido no van a suponer ni muchísimo menos una merma en la calidad de vida de los griegos y que no van a afectar al estado del bienestar. Y todos felices. Feliz el FMI, feliz el Eurogrupo, feliz el gobierno griego y felices los griegos. Y dicen, bueno, mira, nos van a soltar dinero o les van a soltar dinero a nuestros gobernantes a cambio de nada. ¿O acaso no es maravilloso? Eso le pasó a Papandreou, le pasó luego a Samaras y le está pasando ahora a Tsipras. El año pasado cambió un poco el guión porque hubo directamente una rebelión, que ya en julio se dio cuenta a Tsipras que por ahí no se podía ir, que no se podía ser tan bravo, que las cosas había que hacerlas conforme a este esquema de 10 puntos. Este año parece ser que ya está metido en vereda y ya lo va haciendo como se tienen que hacer estas cosas. En la octava etapa, fantástica, para el gobierno griego es la mejor, que es cuando le desbloquean los fondos, cuando ya puede acceder a ese dinero. Que era lo que había dado origen a todo el problema. Volvemos a la etapa 1 en la que el gobierno griego se está quedando sin dinero. Aquí ya recibe el dinero y tiene acceso a él, puede empezar planes de gasto, puede tranquilizar a sus clientes, que en Grecia son muchísimos, la clientela del Estado es grandísima, y todos son felices. Y en Europa, entre tanto, en Europa Occidental, se ha olvidado esto. Ya no se vuelve a hablar de Grecia. Ya, de hecho, si uno escribe un artículo, una columna sobre Grecia, en el periódico no la lee nadie. Más lo ves en el contador. Dice, bueno, evidentemente lo voy a dejar porque no le interesa a nadie. En las redacciones de las televisiones y de las radios no quieren que lleves noticias de Grecia, pues no les interesan. Esto será tan pronto como dentro de 2 meses, ¿eh? Y aquí pasa directamente a la 9ª etapa, que es cuando el gobierno empieza a gastar este dinero alegremente, hasta que se queda sin él. Ya está, empieza. Bueno, hay funcionarios, no, pero no habíamos comprometido en poner tal y encerrar esto, encerrar lo otro. Bueno, ya veremos. Esto vamos a dejarlo quizá en el próximo semestre porque ahora sería muy duro y no podemos hacerlo y tal y cual. Viven pues como el alcohólico que acaba de agenciarse un par de botellas de whisky de contrabando y las tiene escondidas en un cajón en casa. Todo es feliz, es fantástico, hasta que se le acaban esas 2 botellas de whisky. ¿Qué es lo que pasa en la 10ª y última etapa? Según ven que se le acaba, que no hay, que el dinero que les dieron, que los fondos desbloqueados, que el rescate, que ese préstamo se le acaba, porque la capacidad de Grecia de financiarse a sí misma es muy baja, es una economía muy devastada, con una base fiscal muy, muy castigada, unos impuestos muy altos, las empresas que cierran y se van, bueno, no hay nada, muchísimos parados, muchos más que en España, pues tiene que aplicar algunos recortes. Por ejemplo, este mes pues ha aplicado un recorte bestial a los jubilados y tiene que quitar algunas cosillas, dejar de atender servicios que antes atendía, los famosos recortes griegos, ¿no? Y la gente salta a la calle. Empiezan las manifestaciones, empiezan las movidas, empiezan las pancartas, empiezan los del Partido Comunista Griego, que son unos salvajes con antorchas por aquí y por allá, y volvemos a empezar al primero de los puntos, que el gobierno griego se ha quedado sin dinero y empieza a lloriquear. ¿Veis cómo en 10 minutos se pueden resumir los 10 puntos de la crisis griega de todos los años? Os lo digo para que el año que viene, cuando venga, ya entendáis cómo va a funcionar. Esto es fruto de la observación, nada más, de observarlo todos y cada uno de los años desde 2009 hasta 2016 y ver que se repite con una precisión milimétrica. Ahora bien, que esto sea así no significa que tenga que ser así siempre. No lo sé cuánto van a durar con esta historia, por muy pequeña que sea Grecia o por pequeñas que sean las cantidades, que no son tan pequeñas, por supuesto. ¿Esto cuánto va a durar? ¿5 años más? ¿4 años más? ¿3 años más? De un modo u otro, al final tendrán que el Estado griego apretarse el cinturón. No puede seguir así. No sé si se lo han planteado en Grecia. Ya entiendo que su gobierno es cortoplacista y que el Eurogrupo también lo es. Pero hasta en el corto plazo tienes que darte cuenta que no puedes perpetuar una cosa de estas. Que, oye, lo mismo dentro de 10 años seguimos hablando de esto, que es una posibilidad. No sé por dónde va a terminar, pero vamos, a estas alturas lo que ya no puede decir nadie, es que la crisis griega se debe a la banca alemana, se debe a Alemania, se debe a los acreedores y demás. Porque al final, el problema original, y por resumirlo en solo una frase, es que los griegos se niegan a rendirse a la ilusión que tienen de que nada tiene que cambiar excepto las demandas de sus acreedores. Ya está.
Viven en esa ilusión, todos los partidos griegos además, y hasta una parte considerable del pueblo griego. Están convencidos de que ellos no han hecho nada malo, de que ellos está perfecto, que está todo ok dentro del país, que si deben dinero es porque se pidió en mala hora, pero por culpa de los mercados, y no sé qué, tiene una cantidad de malos que te quedas alucinado, y que todos sus problemas vienen de fuera. Hasta que no rompan con ese pensamiento mágico, en Grecia no va a cambiar absolutamente nada. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática, la noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio, la podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas. Y de vuelta a España nos encontramos con que los Tsipras españoles, que vendrían a ser Pablo Iglesias y Alberto Garzón, ambos han apoyado a Tsipras desde el principio, y es muy probable que de gobernar nos llevasen a una situación muy parecida, muy similar a la griega. Pues estos dos han cerrado por fin su consulta a las bases, sus referéndums internos, sus primarias de baratillo que han hecho, porque no ha habido primarias propiamente dicho, ha sido un referéndum que han lanzado a sus bases, a sus afiliados, para que votasen si aceptaban o no aceptaban el famoso acuerdo de los botellines. Eso se ha realizado entre ayer y hoy, y en ambas formaciones ha sido una mayoría desproporcionada. De hecho, hace no mucho en Twitter, hace una hora, he puesto que cuando he visto los resultados en Podemos me he quedado acojonado. He dicho, coño, un 98% de los que han votado. Es de un nivel búlgaro, muy búlgaro. El Congreso búlgaro de Valencia del Partido Popular no lo fue tanto. En aquel entonces, en el año 2008, Rajoy salió elegido presidente del PP por el 84% de los votos y ya nos parecía muy búlgaro. Así que imaginaros con esto. En Izquierda Unida no ha sido tanto, ha sido un 88%, muy búlgaro también, pero no a ese nivel de vulgaridad tan plena y tan absoluta. Y solo podemos decir que sí, que si esto es la verdad, ambos querían, si esto es cierto, y parece ser que es cierto, no creo que hayan hecho pucherazo, además no tendría sentido hacerlo, ambas formaciones o los militantes de ambas formaciones están de acuerdo con el pacto. Y que esos que decían, los agoreros y los cenizos, que decían, no, en Podemos va a haber pelea y en Izquierda Unida va a haber pelea, pues mentían. Claro que también podríamos bajar al nivel de participación. Los de Podemos han dicho que han participado en este referéndum 144.000 afiliados. Teniendo en cuenta que a Podemos le votó 5.100.000, una cosa así, tuvo 5.100.000 votos, pues estaremos hablando de que su electorado, el 2,8% de su electorado, ha apoyado el pacto con Izquierda Unida. En el caso de Izquierda Unida ha votado, estos números también los han dado ellos, ha votado a favor del pacto 23.000 militantes, han participado, 23.000 militantes y han participado en el referéndum, quiero decir. De estos 23.000 militantes no todos han votado que sí, pero la gran mayoría, el 88%. El 2,5% han participado en lo que supone el 2,5% sobre el casi millón de votos que tuvieron. Es decir, resumiendo, nos encontramos con que el 2,8% de los votantes de Podemos ha participado en lo que era la gran pregunta. No nos resuelve demasiado, ¿eh? Ojo, no nos resuelve absolutamente nada. Los que están diciendo, ¿veis cómo este es el camino? Si te sirve de placebo, correcto, pero a mí no me serviría de nada si yo fuese un directivo de ese partido o estuviese en la ejecutiva de ese partido. Diría, vale, tranquilos, chicos, que falta por saber, han participado 144.000. ¿Vale? Que de 144.000, 140.000 han votado a favor. Ahora nos falta hasta 5.100.000, faltan muchos por saber. Como mínimo tomemos los datos con frialdad. Idem con Izquierda Unida. Si de 1 millón de votos o casi 1 millón de votos, solo 23.000 han ido a votar. O sea, afiliados, está claro que votante y afiliado no es lo mismo. Nos puede hacer una idea. Lo digo porque en conversaciones privadas con gente de Podemos, pues no estaban todos 100% de acuerdo. Algunos me decían que sí, que desde el punto de vista político era correcto, porque podrían beneficiarse de ello, pero otros me decían que no era correcto del todo, porque unían su marca
a la de un partido que no tiene muy buena fama o tiene fama de perdedor, como es el Partido Comunista, y sobre todo rompían la magia de la transversalidad que bueno, para ellos era importante. Bueno, para ellos, y entiendo que sea importante porque mucha gente les votó comprando en el cuento ese modernito de que no eran ni izquierdas ni derechas. Bien, ahora ya no pueden disimular, ahora es un partido de izquierdas en toda regla. Esto de cualquier manera, esto de los referéndums ha sido un paripé. No hay más que ir a ver la papeleta. La de Izquierda Unida no la he visto, pero la de Podemos era de chiste. Os la leo para que la papeleta que se le dio a los militantes que se presentaron a votar. Dice textualmente: ¿estás de acuerdo con que Podemos concurra a esta segunda vuelta de las elecciones, al loro, segunda vuelta, que se celebrará el 26J en alianza electoral con Izquierda Unida, Equo y otras fuerzas que apuestan por un cambio real en este momento histórico y que repitan los mismos términos que el pasado 20D, las confluencias en Comú Podem en Cataluña, Marea en Galicia y Compromís Podemos es el moment en Valencia? Bueno, cosa que te queda sin aire leyéndolo. Pero elaboradísimo, bueno, en dos casillas, una para votar sí y otra para votar no. Se ve que el 98% ha votado que sí. Y claro, la pregunta la pregunta es demencial, con lo fácil que era. ¿Estás de acuerdo con que Podemos concurra a las elecciones con Izquierda Unida en listas conjuntas? Tan simple como eso. No, tenían que meter lo de la segunda vuelta, que directamente no es una segunda vuelta. Yo no sé si mienten tanto que al final se terminan ellos comprando sus propias mentiras. Una segunda vuelta significa que después de unas elecciones de una primera vuelta se hace limpia, se barre y se quedan dos candidatos que concentran ya el voto de todos los candidatos anteriores. Es en el caso de que España fuese una república presidencialista, pero no lo es. España es una monarquía parlamentaria, por lo tanto no tiene segundas vueltas, porque no hay candidato propiamente dicho. Se votan listas, simple. De hecho, podría perfectamente ganar las elecciones Mariano Rajoy y que el Partido Popular presentase a otro, o a otra. Al rey le dijese: no, tenemos la mayoría suficiente, le solicitamos a su majestad que presente a fulanita o a fulanito para ser investido por el Congreso de los Diputados, y no pasaría nada. Sería perfectamente legal y perfectamente legítimo. Por lo tanto, aquí no hay candidatos. Votamos a Mariano Rajoy o votamos a Albert Rivera o votamos a Pablo Iglesias porque es el que nos lo ponen en la foto. Y tenemos esa idea de que estamos votándole. Pero aquí se vota al legislativo. El ejecutivo es otra cosa. El ejecutivo lo elige el legislativo. Lo elige ya en una sesión de investidura que es posterior a las elecciones. Pero bueno, ellos están con el rollo de la segunda vuelta y tiene su razón de ser política. En esa frasecita, cuando dice a esta segunda vuelta de las elecciones, lo que está es desplazando y moviendo a un lado al PSOE. Y ya está, no le demos más vueltas. Está ya vistiéndose y poniéndose la camiseta del segundo. Aún así, yo me alegro que estén tan motivados y que, bien, y que después de esto pues hayan sacado un tuit que ha sido francamente mítico cuando han dado los resultados, como con unos cartelones de Twitter como muy bonitos y tal. Decía: con un gran respaldo salimos a ganar al PP en las próximas elecciones con mucha más fuerza. Bien, oye, fantástico. Ahí. Querer es poder. La alegría que no falte. Solo faltaba ganar al PP. Salimos a ganar al PP. Esto no lo sé, es como si un equipo de tercera pues sale a ganar al Atlético de Madrid, que es la leyenda viva del fútbol mundial. Bueno, pues no, las posibilidades que tienes es posible, pero tan de una manera tan remota que salir con eso, bien, oye, ya lo decía, ¿no? Que si tienes alegría y tienes motivación, ya tienes bastante. Cuando salgan de la política, podrían plantearse eso de meterse a coaching, ¿no? Eso que está tan de moda, esos charlatanes que se dedican a sacarle dinero a las empresas, pues a coach. Pues eso, pero no del normal, del que se dedica a esos que se sirven de la inteligencia emocional. Con unas redacciones así de los tweets y con una voluntad de victoria semejante. Si ponemos a Pablo Iglesias, a Rejón y compañía, tendrían que modificar un poco su léxico porque si no les entienden. Los colocamos en cualquier multinacional a motivar directivos. Y bueno, chicos, no os preocupéis, vamos a la competencia, nos la vamos a comer, hay que salir a ganar, venga, ventas, tal. En fin, bueno, pues aquí lo voy a dejar por hoy. Espero que os haya gustado el tema de hoy, que ha sido internacional, como me habéis demandado algunos de vosotros. Hoy la verdad es que me lo habían puesto a huevo, me habían centrado el balón y lo he sacado por ahí. Mañana no voy a poder estar porque me voy a Zaragoza a un evento que organiza Students for Liberty allí, y el
Club Liberal Valentín Solanot, que están en Zaragoza, y voy a dar un par de charlas, no una, dos. Una sobre, voy a hacer el primer, allí se celebra el primer festival videoflauta de la historia en el mundo. Zaragoza pasará a los anales después de esto, cuando este festival se haya convertido en una especie de Sundance del videoflautismo, pues podrán decir, esto nació en Zaragoza. Esto ya solo por esto merece la pena peregrinar a esa ciudad, o merecerá la pena peregrinar a esa ciudad. Bueno, ahora fuera de coñas, voy a hablar sobre esto y sobre el 15M, que este domingo se celebra el 15 aniversario. Así que no voy a tener tiempo ni siquiera de hacerlo porque me tengo que ir a Zaragoza pronto por la mañana. Entonces no me va a dar tiempo ni siquiera a grabar nada después de la radio, me tengo que coger el AVE y cuando vuelva ya será muy tarde y llegaré bastante cansado. Así que nos escucharemos el sábado. Me voy a llevar la grabadora. De tal manera que no sé si el Videoforum, que también, a ver si tengo posibilidades de grabarlo, el festival Videoflauta o de videoflautografía, pero sí la conferencia me la quiero grabar para ofrecerosla el sábado o el domingo y que así los que no habéis podido ir, que seréis la mayoría porque no estáis en Zaragoza la mayoría, pues lo escuchéis. Entre tanto, os deseo lo mejor, un fin de semana magnífico y nos escuchamos, ya sabéis, el sábado o el domingo. Hasta entonces. Oh, my friend.